Hola de nuevo, exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. Hoy hablaremos sobre la carta a Esmirna. Pero antes, para aquellos que aún no han visto el video en el canal sobre el libro de Apocalipsis, aquí va una pequeña introducción antes del tema principal. El libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, ha sido fuente de asombro, misterio y reflexión durante siglos. Fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 95 después de Cristo, en un momento en que los cristianos enfrentaban una intensa persecución bajo el dominio del Imperio Romano. Este libro es una revelación de Jesús a su pueblo, cargado de simbolismos, advertencias y promesas de esperanza para quienes perseveran en la fe. Dentro de sus primeros capítulos, encontramos 7 cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, regiones que hoy forman parte de Turquía. Cada una de estas cartas contiene un mensaje particular, adaptado a las circunstancias que vivían estas comunidades cristianas. Entre ellas, la carta a la iglesia de Esmirna destaca por su tono de aliento y fortaleza en medio del sufrimiento. Y ahora, adentrémonos en el tema de hoy, la carta a Esmirna. Esmirna era una ciudad portuaria próspera y de gran importancia en el primer siglo. Ubicada en la actual Izmir, Turquía, era conocida por su lealtad a Roma y su fuerte adhesión a la adoración del emperador. Esta ciudad estaba repleta de templos dedicados a diversas deidades y era un centro de comercio y cultura. Sin embargo, para los cristianos, vivir en Esmirna significaba enfrentar un ambiente hostil. La fe en Cristo los ponía en una posición vulnerable, tanto ante las autoridades romanas como ante las comunidades judías que los veían como una secta peligrosa. En este contexto de persecución, la carta a Esmirna, registrada en Apocalipsis 2, 8-11, es un mensaje de esperanza y resistencia. Jesús se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, resaltando su autoridad y victoria sobre la muerte. Estas palabras no son casuales, sino una declaración poderosa para una iglesia que estaba enfrentando amenazas constantes y martirio. El Señor reconoce el sufrimiento de los creyentes en Esmirna y los anima con las palabras: «Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico». Aunque materialmente eran pobres, espiritualmente eran ricos porque poseían una fe inquebrantable. En contraste con la opulencia de la ciudad y sus templos, la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en los bienes materiales, sino en la fe en Cristo. La carta también menciona la calumnia de aquellos que se dicen ser judíos pero no lo son, sino que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Este fuerte lenguaje indica la presión que sufrían los cristianos por parte de ciertos sectores religiosos que los denunciaban ante las autoridades romanas, resultando en persecuciones, encarcelamientos e incluso ejecuciones. Jesús advierte que algunos de ellos serán llevados a la cárcel y sufrirán pruebas por 10 días, un periodo simbólico que representa un tiempo de tribulación intensa pero limitada. Sin embargo, el mensaje central de la carta es un llamado a la fidelidad: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es una promesa eterna para quienes perseveran en la fe, recordándoles que la muerte no es el fin, sino el umbral hacia la vida eterna con Cristo. Este mensaje de esperanza resuena a lo largo de la historia cristiana. La iglesia de Esmirna enfrentó desafíos extremos, pero su testimonio de fidelidad quedó marcado como un ejemplo para todas las generaciones. En tiempos modernos, cuando los cristianos siguen enfrentando persecución en distintas partes del mundo, las palabras dirigidas a Esmirna siguen siendo un recordatorio de que la victoria final pertenece a Cristo y a quienes permanecen fieles a Él. El mensaje de la carta a Esmirna nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos dificultades por nuestra creencia en Cristo? ¿Ponemos nuestra esperanza en las riquezas terrenales o en las promesas eternas de Dios? La carta nos invita a vivir con una perspectiva celestial, confiando en que el sufrimiento presente es temporal y que la recompensa en Cristo es infinita. Al final de la carta, Jesús concluye con las palabras: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una promesa poderosa. La primera muerte, la física, puede ser inevitable, pero la segunda muerte, la separación eterna de Dios, no tocará a quienes han permanecido fieles. Es una afirmación de victoria, de vida y de esperanza para todos los que siguen a Cristo sin temor. Análisis de la carta a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el que es el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que has de padecer. He aquí,
El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 8-11. La carta a la iglesia de Esmirna es breve, pero encierra un mensaje profundo e impactante. Jesucristo se presenta como el primero y el último, estableciendo su soberanía y eternidad. También se declara aquel que estuvo muerto y revivió, recordando a los creyentes que él venció a la muerte y tiene poder sobre la vida eterna. Esta introducción es esencial para los cristianos de Esmirna, que estaban enfrentando persecución y posiblemente hasta el martirio. Saber que su Señor pasó por el mismo sufrimiento y venció era un gran consuelo y una fuente de esperanza. Jesús dice que conoce las obras, tribulación y pobreza de la iglesia. Esta declaración nos muestra que el sufrimiento de los creyentes de Esmirna no pasaba desapercibido a los ojos de Dios. La persecución era real y severa. Esmirna era una ciudad altamente devota al Imperio Romano y al culto al emperador. Rehusar adorar a César como Señor podía resultar en prisión, tortura y muerte. Los cristianos eran vistos como rebeldes y traidores, pues confesaban que solamente Jesús es el Señor. Es notable que, a diferencia de otras cartas en Apocalipsis, Cristo no hace ninguna reprensión a la iglesia de Esmirna. Él solo los anima y los fortalece ante la persecución inminente. Esto nos enseña que muchas veces el sufrimiento no es resultado de desobediencia, sino de fidelidad a Dios. Cristo menciona la pobreza de los creyentes, pero inmediatamente afirma, pero tú eres rico. La persecución no solo los marginaba socialmente, sino que también los empobrecía financieramente. Muchos perdían sus empleos, eran expulsados de sus casas y despojados de sus bienes materiales. Sin embargo, Jesús les recuerda que la verdadera riqueza no se mide por el oro o la plata, sino por el tesoro eterno que está reservado para ellos en el cielo. Esta es una lección fundamental para todos los creyentes. El valor del cristiano no está en aquello que posee en este mundo, sino en lo que tiene en Cristo. Jesús menciona la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta referencia puede parecer fuerte, pero apunta a un grupo que, aunque se identificaba como judío, perseguía a los cristianos y se aliaba al sistema opresor romano. Al rechazar al Mesías y colaborar con la persecución, se estaban posicionando contra Dios y sirviendo a los propósitos del enemigo. Cristo los exhorta a no temer las aflicciones futuras. Él avisa que algunos serán encarcelados y pasarán por una tribulación de 10 días, un periodo corto, pero intenso. El mensaje central es claro: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta promesa es poderosa. Ella nos recuerda que el sufrimiento de los creyentes no será en vano. Aquellos que perseveren hasta el fin recibirán una recompensa eterna, la corona de la vida. Esta es la esperanza que sostuvo a los primeros cristianos y continúa sosteniendo a creyentes perseguidos alrededor del mundo. La carta termina con un llamado a oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la condenación eterna, el lago de fuego mencionado en Apocalipsis 20:14. Para aquellos que pertenecen a Cristo, la muerte física no es el fin, sino apenas el pasaje para la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en estos tiempos modernos, los desafíos que enfrentamos como cristianos son numerosos y complejos. La secularización de la sociedad, la relativización de valores y la constante presión para conformarnos a las normas del mundo pueden debilitar nuestra fe y compromiso con el Evangelio. Sin embargo, al igual que los primeros cristianos, estamos llamados a mantenernos firmes, a perseverar y a ser fieles, incluso en medio de las adversidades. La carta a los Hebreos nos ofrece una profunda reflexión sobre la importancia de la perseverancia y la fidelidad. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta llamada resuena con fuerza en nuestra realidad actual, recordándonos que, aunque las circunstancias cambien y las pruebas se multipliquen, nuestra esperanza en Cristo debe permanecer inquebrantable. Hoy, enfrentamos desafíos que, aunque diferentes en forma, comparten la misma esencia de aquellos que los primeros cristianos encontraron. La presión para conformarnos a los estándares del mundo, la tentación de diluir nuestra fe para encajar y el constante bombardeo de ideologías contrarias al Evangelio son realidades palpables. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a no desmayar. En Romanos 12:2 se nos instruye: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fidelidad y la perseverancia son virtudes esenciales en nuestra caminata cristiana. La fidelidad implica lealtad y compromiso constante con Dios y sus mandamientos, mientras que la perseverancia nos capacita para mantenernos firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones. Santiago 1:12 nos recuerda: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es crucial que, en medio de las dificultades, recordemos las promesas de Dios. Él nos ha asegurado la vida eterna y una morada celestial. Jesús mismo dijo en Juan 14, 2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa debe ser nuestra ancla en tiempos de tormenta, recordándonos que nuestras aflicciones presentes son temporales y que una gloria eterna nos espera. Para fortalecer nuestra fidelidad y perseverancia, es vital sumergirnos en la palabra de Dios y mantener una vida de oración constante. El Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura nos guía, nos consuela y nos instruye en justicia, equipándonos para toda buena obra. Además, la oración nos conecta con nuestro Padre Celestial, renovando nuestras fuerzas y dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La comunidad de fe también juega un papel esencial en nuestra perseverancia. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El compañerismo cristiano nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad mutua, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe. Es natural que, en momentos de prueba, nos sintamos desanimados o tentados a rendirnos. Sin embargo, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Confiemos en su presencia constante y en su promesa de nunca abandonarnos. Además, tenemos una nube de testigos que han recorrido este camino antes que nosotros. Hebreos 12, 1-2 nos anima: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al fijar nuestra mirada en Cristo y aprender de aquellos que han perseverado antes que nosotros, encontramos el valor y la determinación para seguir adelante. La esperanza de la vida eterna es una fuente inagotable de aliento. Pablo escribe en 2 Corintios 4, 17-18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al mantener una perspectiva eterna, podemos soportar las pruebas presentes con gozo y anticipación de la gloria venidera. Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos de incertidumbre y desafío, les animo a profundizar en el estudio de la Biblia y a buscar a Dios fervientemente en oración. La palabra de Dios es nuestra guía y fortaleza, y la comunión con Él nos brinda la paz y la sabiduría necesarias para navegar por las tempestades de la vida. Recordemos siempre las palabras de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que hube. La iglesia de Esmirna nos enseña sobre coraje, perseverancia y esperanza en medio del sufrimiento. En los días actuales, muchos cristianos enfrentan persecución por su fe, y esta carta continúa siendo un mensaje de ánimo para aquellos que permanecen fieles a Cristo independientemente de las circunstancias. Que podamos aprender con la fidelidad de los creyentes de Esmirna y confiar en la promesa de la corona de la vida. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.